¿Qué tal? Bienvenidos a Estado de Alarma. Bueno, vamos a hablar de la polémica que ha habido en torno a la Guardia Civil, a la persecución de bulos, a la desinformación, las palabras que crearon mucha polémica por parte del jefe de Estado Mayor del Cuerpo, el general José Manuel Santiago, y para eso vamos a hablar con Francisco García Ruiz, que es el presidente de la Unión de Oficiales, capitán del Cuerpo. ¿Qué tal, don Francisco? Muy buenas tardes. Gracias por atender a Estado de Alarma. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por el final, porque ha habido declaraciones que estamos viendo en la cual el general Santiago asegura que, bueno, que la Guardia Civil ha aclarado que no actúa contra la crítica política. Él ratifica la instrucción sobre la monitorización de bulos, pero asegura que no se ataca ni se quiso atacar la libertad de expresión. ¿Qué fue lo que llevó a que pensemos lo contrario, don Francisco? Bueno, yo creo que en la primera rueda de prensa que se dio inicialmente y se habló sobre este tema, a requerimiento de una pregunta de un periodista, pues el general, dentro del trabajo y de la situación en que estamos viviendo, pues no creo que no ofreció una de las mejores respuestas sobre el trabajo que está haciendo la Guardia Civil e indujo a confusión, que no quiere decir que lo que dijese se correspondiese con la realidad, con el trabajo efectivo que hace la Guardia Civil de seguridad, que es el que hoy ha aclarado en rueda de prensa. Bueno, ha aclarado también, ha dicho, estamos hablando de un asunto muy serio que afecta a todo el mundo. Quiso precisar, quiso ser mucho más claro que la última vez. Estas actividades que hacen en Internet, esa identificación, esa desinformación de origen incierto, es lo que intentan que puedan generar estrés social. Lo que pasa es que surge confusión y por eso le quiero preguntar por qué. ¿A qué se refieren con estrés social, con alarma social? ¿Cómo diferenciar un bulo de alguna información cómo se identifica una información que pueda generar estrés social? Es lo que a los periodistas no nos queda del todo claro. Bueno, eso tiene su componente subjetivo, pero si me permite un ejemplo que he puesto en otros casos, porque creo que en estas situaciones hay que hablar con palabras llanas para que nos pueda entender todo el mundo, ¿no? Sin duda. Yo pongo un ejemplo. Imagínese que el gobierno recomienda que se utilice la mascarilla número o marca X, ¿no? Porque ha pasado los test suficientes y tiene garantías de protección necesarias y esa sería una información veraz. Ahora, contra esa información aparece otra de dudoso origen que dice lo contrario y dice que esas mascarillas no son buenas y recomienda a la población que no las use. Y la población incurre en una contradicción, puede no usarlas. Esa información falsa generaría esa situación de alarma y esa situación de inseguridad, iría contra la gestión de crisis que se está haciendo por parte, en este caso, del Ministerio de Sanidad, y contra ese tipo de informaciones falsas y bulos es contra los que nos dedicamos a trabajar, con aquellos que pueden producir un perjuicio. Ahí también hubo una cierta polémica porque cuando dice el general Santiago que están intentando minimizar la alarma social, o lo que puede ser este estrés en torno a las polémicas y la desinformación, el ministro Marlaska sale y dice que, bueno, que ha cometido un error, que fue un lapsus lo que dijo el general Santiago. ¿En qué se equivoca el general Santiago en la primera observación para usted, don Francisco? El general Santiago, más que equivocarse, porque sabe perfectamente cuál es el trabajo que hacemos, no transmite bien qué es lo que hace la Guardia Civil. Y da a entender, de su palabra se puede deducir, que se estuviese monitoreando las críticas que pueda recibir el gobierno, cuando eso no es lo que se hace, no se monitorea, no se sigue en ningún momento la crítica. Y un ejemplo son esas mascarillas falsas, esas mascarillas que sabemos que han llegado de China, que son defectuosas y que le ha granjeado numerosas críticas al gobierno. Esa es una información veraz y contra esa información veraz la Guardia Civil, ni la policía, ni ningún cuerpo de fuerza de seguridad actúa. ¿Por qué? Porque es una información veraz. Actuaríamos contra aquella información que es un bulo, que no es veraz y que puede producir un perjuicio. ¿Y ahí entrarían las informaciones en las cuales el gobierno se ha equivocado también? Por ejemplo, Fernando Simón diciendo que
que, por ejemplo, que no va a haber problema, que no nos preocupemos a los ciudadanos, que solamente que perfectamente se puede ir al 8M, que no pasa absolutamente nada, o que, por ejemplo, que solamente va a haber un caso de coronavirus en España. ¿Esas informaciones no son bulos también? ¿No? Si son informaciones que proceden de fuentes oficiales que le ha dado la rueda de prensa, la imparte el mismo ministerio, etcétera, y son veraces o la imparten periodistas, o sea, en principio nosotros no tenemos nada que hacer ni que decir. Nosotros actuamos contra aquellas informaciones que son de dudosa procedencia. Cuando tienen una fuente contrastada, tiene un responsable, X, que tendrá que responder por esas informaciones. Es decir, que ustedes no tienen una lista de medios de comunicación, sino que más bien lo que quieren buscar son cuentas anónimas, usuarios anónimos. Eso es más lo que están buscando. No están haciendo una monitorización de medios de comunicación. Efectivamente, cuando nos llega una noticia, de hecho, a ustedes, igual que a nosotros, y a cualquier ciudadano, a diario le están llegando memes, le están llegando bulos, que algunos, digamos, por absurdos y burdos que son, nos hacen reír, pero a nadie se le ocurre que podamos investigar eso, ¿no? Sin embargo, cuando nos llega una noticia que tiene apariencia de veracidad, pero que sabemos que o sospechamos que no es cierta, se investiga esa noticia en concreto, de dónde procede y cuál es el fin que persigue. Y en función de la intensidad del perjuicio, del daño que pueda producir, pues se hace una actuación u otra. Normalmente lo que se hace es informar a la población de que ese documento, esa información es un bulo o es falsa. Si es más intensa, pues se puede poner en conocimiento de la institución a la que le afecta para que tenga conocimiento de qué es lo que pasa o que le afecta a esa institución, ¿no? Y si es de mayor gravedad, pues incluso se pueden instruir diligencias y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Pero lo que se está intentando detectar es el origen de esas informaciones concretas, pero no hay un monitoreo, un control sobre medios o sobre la libertad de expresión en general. Me queda claro, pero no sé si tienen algún caso, algún ejemplo que me hablaba el de la mascarilla, pero no sé si tiene algún caso real, algo que haya pasado recientemente. No hace falta, si quiere, que me diga cuál es la fuente, además, pero si tiene un ejemplo. Sí, mire, un ejemplo, además un documento que recordarán todos, era un listado que había de comida que podíamos ir al supermercado, ¿no? De qué comidas o qué alimentos se consideraban de primera necesidad o no. Y eso generó cierta alarma porque se simulaba que ese era un documento elaborado por la Guardia Civil. Y claro, oye, ¿yo puedo comprar esto o no puedo comprar esto? Incluso generó alarma en ciertos productores que decía, oye, mi producto no está en esa lista y no puede venir la gente a comprarlo. Y Guardia Civil detectó ese documento e informó a la población que ese era un documento falso, por poner un ejemplo. ¿Hubo cierta descoordinación o falta de comunicación? ¿Cómo cayó en el cuerpo que el ministro Marlaska dijera que el general Santiago había cometido un lapsus? Bueno, es que creemos, yo no sé si la forma correcta de expresarlo, pero evidentemente no había transmitido correctamente la información. No supo transmitir en ese momento qué es lo que estaba haciendo la Guardia Civil y se generó esa confusión. No sé si lo adecuado es llamarle error, llamarle lapsus, pero evidentemente hubo un problema de comunicación. Ahora, sí es verdad que luego después la cadena SER informa a través de la periodista Ana Terradillos que hay un correo del 15 de abril en el cual efectivamente había un informe de la Guardia Civil que estaba dedicado al tema de analizar esto que usted me está comentando con respecto al tema de la alarma social y la desinformación. ¿Por qué el ministro directamente no se remitió a ese correo y dijo efectivamente nosotros estamos trabajando con la Guardia Civil para combatir lo que ellos llaman el estrés social, la alarma social, etcétera? ¿Por qué no se dijo, no se habló de esto? Porque seguramente el ministro ni tan siquiera conociese ese documento. Ese es un documento de trabajo interno de la Guardia Civil, donde el Estado Mayor se dirige a sus unidades y le dice, oye, pasarme estos datos. ¿Por qué? Porque luego tengo que ir a dar una rueda de prensa, por ejemplo, y tengo que obtener información para poder ofrecerla, ¿no? Aparte de que esta recopilación de datos es algo habitual. Esto no es una cuestión momentánea o temporal de la situación que estamos viviendo.
Y como digo, es que seguramente el ministro ni la conocía ni tenía por qué conocer ese documento interno de Guardia Civil. También le quiero preguntar porque, bueno, muchos periodistas se quejan de la censura que hay en ese tipo de ruedas de prensa. Algunos han entendido que el general Santiago no se pudo explicar bien porque el secretario de Comunicación no le ha pasado las preguntas. ¿Cree que también debería, por parte del gobierno, permitirse que se ha hablado de que se han censurado hasta 6 preguntas que iban dirigidas al general? ¿Ahí también hay un fallo o algo que hay que corregir? Bueno, nosotros en principio no debemos entrar en el funcionamiento de una rueda de prensa, no es algo que se nos escapa. Lo que no entendimos ayer es que las explicaciones que se han dado hoy no se hubiesen dado ayer y dejaran que esta bola fuese engordando. Cuando yo creo que era sencillo explicar cuál es el trabajo que hace la Guardia Civil y decir, oiga, pues miren, no hemos sabido transmitir bien la idea, pero lo que hacemos es esto. Por eso no me voy a meter en cómo tienen que hacer la rueda de prensa, qué preguntas tienen que admitir o cuáles no, pero sí es cierto que ayer nos quedamos un poco expectantes de obtener esa información y de que hubiese alguna de esas preguntas y se contestasen. La verdad que es algo que compartimos también con usted, don Francisco. Ahora, fíjese estas declaraciones de Isabel Celá, también no vamos a aceptar que haya mensajes negativos. Hay una cierta insistencia por parte del gobierno y esto es lo que ha asustado un poco a la profesión periodística y también a parte de la población. Es decir, no hay que aceptar que haya mensajes negativos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos hablando de desinformación o estamos hablando de mensajes negativos? Porque si hablamos de mensajes negativos, pues también entrarían los medios de comunicación. El vicepresidente Iglesias también sale en una televisión a decir que directamente a señalar a los partidos de ultraderecha que también están generando desinformación. Es un discurso muy distinto al que usted me dice de ciertas informaciones de carácter anónimo que pueden generar confusión en la ciudadanía. El gobierno no está hablando igual que hablan ustedes. Bueno, es que nosotros somos la Guardia Civil y normalmente interpretamos todo desde nuestra perspectiva o nuestro prisma de la neutralidad. Sí, perdone. Se me ha ido la imagen. Yo le pongo un ejemplo. Cuando la opinión pública en general habla de gobierno, nosotros, o la opinión pública entiende, detrás de la palabra gobierno, entiende PSOE, entiende Podemos, porque son los que ocupan esos puestos ahora. Nosotros, en Guardia Civil, cuando hablamos de gobierno, hablamos de una institución y nos desprendemos de las siglas que hay en ese momento ocupando los sillones del gobierno. Esa es quizás la diferencia entre la opinión de los periodistas, la opinión de políticos y la opinión de Guardia Civil. Por ejemplo, si en la primera intervención de nuestro general, en lugar de utilizarse la palabra gobierno, se hubiese utilizado la palabra Estado, seguramente la percepción de la opinión pública habría cambiado, porque cuando la opinión pública oye la palabra Estado, percibe lo que nosotros percibimos cuando oímos la palabra gobierno, oímos y entendemos una institución, cosa que la opinión pública, al hablar de gobierno no ve una institución, ve un partido político. La última, don Francisco, ahí, que también los ciudadanos nos preguntábamos, daba la sensación de que se estaba forzando a una institución que la mayoría que casi todos los españoles queremos y respetamos, como es la Guardia Civil, que se la estaba forzando a hacer algo que ellos con lo que no estaban de acuerdo. ¿Qué tendría que, si en ese momento se les fuerza a hacer supóngase, el tema de la censura, a mirar medios de comunicación, a perseguir a medios de comunicación, ¿qué tendría que hacer ahí el general Santiago o el representante de la institución cuando está recibiendo ese tipo de órdenes? Mire, yo con el general Santiago, que es un excelente profesional que goza de un gran prestigio dentro del cuerpo, que lo conozco por referencias, aunque he hablado alguna vez con él, pero no he tenido la suerte de trabajar con él, pero sí otros compañeros que me han hablado mucho y muy bien de él. Estoy convencido que si eso se le propusiese al general Santiago, sería el primero que colgaría su chaqueta y dice, esto no lo hago. ¿Por qué?
Le aseguro que el 99,9% de los generales, y no le digo 100% porque hay algunos que no los conozco personalmente con tanta intensidad, dirían eso no lo hago, y sus subordinados le respaldarían 100%. Yo le digo que la Guardia Civil puede cometer errores, pero no se presta a cometer ese tipo de ilegalidades. Pues nos deja muy tranquilos. Por lo tanto, podemos transmitirle a la ciudadanía que la libertad de expresión sigue estando asegurada. Sin duda, y seguiremos trabajando para que eso sea así. Pues, don Francisco García Ruiz, le agradezco mucho como presidente de Unión de Oficiales que haya hablado con Estado de Alarma. Muchísimas gracias, buenas tardes. Más allá de algún caso, le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día. Haciendo una actuación de servicio al régimen. Más de un centenar de personas han mostrado esta mañana en Madrid su desacuerdo por la decisión de sacrificar al animal. Hasta ahora nadie ha dimitido y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país.